no nos une el amor. No, naturalmente no nos une el amor. Sobrevivimos sin amarnos. ¿Cómo podríamos amarnos? Nadie ama a un desdichado, salvo que se trate de un hermoso príncipe de cuentos y su desdicha sea solo aburrimiento o hartazgo. Nos cansa pronto escuchar un gemido y más aún cuando no proviene de un bello infante abandonado en una cesta a orillas de un lago de garzas y flamencos. No, los desdichados estamos confinados a sobrevivir en soledad, masticando nuestra humillación como un veneno que nunca nos mata. No, naturalmente no nos une el amor. En todo caso, lo que nos une es un idéntico resentimiento, una misma rebelión, una rebelión tan desmesurada que acaba por volverse estéril. No es una rebelión genuinamente política ni religiosa, es la rebelión de nuestro origen contra sí mismo, de nuestra sangre contra sí misma, de nuestra nada contra la nada o de nuestro cielo contra el cielo de los otros. Es la rebelión de los que sufrimos porque deseamos algo que no existe. No, naturalmente no nos une el amor, nos une el magnetismo de esta casa, nos une este laboratorio del dolor, este cuarto que nos aísla del insulto, del bostezo indiferente de la calle, de las lluvias heladas del invierno, del sol ardiente del verano. Nos une este lugar en el que somos contenidos y este tiempo que nos mide. No, naturalmente no nos une el amor, nos une la misma búsqueda o la misma fuga, nos unen en definitiva los mismos interrogantes, las mismas ignorancias, el mismo deseo, una bruta ansiedad por conocer al menos el porqué de nuestro sufrimiento. No, naturalmente no nos une el amor, nos une en el mejor de los casos el terror a la soledad completa, la incapacidad de amar a otro ser sin sentirnos inferiores y humillados. Nos une un orgullo que se alza cuando más desmoronados estamos. Nos une la incredulidad de que alguien diferente pueda amarnos. No nos une el amor, nos une la vergüenza, nos une el pudor de saber tan íntimamente cómo es el otro y de no saber con la misma intimidad quién es el otro. Nos une un raro temor, algo así como una envidia anticipada por si uno de los dos ingresa al mundo de los seres dichosos. Nos unen todas las bajezas visibles y las previsibles, el fracaso como un pacto de niños firmado con sangre y alfileres. No nos une el amor, ni la esperanza de alguna vez amarnos, nos une nuestro empecinamiento contra los insalvables distancias que nos separan. Nos une la inercia de dos esculturas que comparten una plaza, cada una sobre su piedra sin poder alejarse un solo paso, pero también sin poder acercarse un solo paso. Nos une ese acercamiento incompleto, ese mirarnos cada uno desde su altura o desde su miseria. Nos une un largo silencio cargado de palabras que pesan demasiado para decirlas así porque sí, sin garantía de que no estallen en los labios al pronunciarlas. No nos une el amor, que es un puente, lo que nos une es un abismo. Nos une este lamento que trazamos las tardes de lluvia como dos gatos arrinconados por niños armados con piedras. Nos une este lamento como una esperanza involuntaria, inconsciente, de que Él nos salve. No nos une el amor. Quizás sea el infortunio el que nos obliga a aferrarnos con tanta vehemencia. Quizás sea este viento por el que nos dejamos arrastrar o quizás sea esta penumbra que nos desdibuja. No nos une el amor. Nos une el acicate de una soledad idéntica y diferente y no es únicamente el temor a la soledad presente, es también la premonición de encontrarnos solos en el futuro. Bienvenidos, esto no es poesía. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. Estoy enfermo. Estoy ahí con la nariz tomadísima, pero bueno, acá súper recuperado. Gracias, Lau. Súper recuperado, totalmente medicado, como debe ser. Claro, sí, con receta médica, obviamente. Bien. Estas cosas las hacemos bien. El poema de recién es No nos une el amor, de José Esbarra, un escritor que supuestamente no se llama José Esbarra, si uno lo busca en las redes, en la historia, digamos, de la literatura argentina, es un seudónimo. Y tenía la intención de leerlo porque justamente está en una recopilación que hace la editorial Tóxicos, que creo que es de Santiago del Estero, si no me equivoco, que se llama Putos. Este libro ya lo he traído antes, creo que en la primera columna. Sí. Y justamente
porque vamos a hablar de este orgullo invernal, Gay Town y militancias. El nombre que le puse a la columna porque dije, bueno, ¿de qué puedo hablar? En contraparte a decir, bueno, terminó el mes del orgullo y como siempre, viste, hay que hablar cuando terminan las cosas. Es como ver la imagen completa. Soy acusado de no poder diagnosticar el presente, pero bueno, el pasado también sirve para hacer por lo menos nostalgia. No, claro, claro. No, pero además está bien. Digo, leer un poco el pasado también nos enseña un poco, ¿no? Entonces no está tan mal. No está mal ver el pasado porque creo que hay una parte que nos olvidamos muchas veces de cómo el pasado nos termina interpelando mucho más y hay una palabra que en esto del orgullo va a resonar y va a resonar fuerte y viene resonando. Estuve como muy pendiente de las redes a todo lo que estuvo pasando ahora en el mes de junio. Y esta palabra de la memoria. Una palabra que se repite, ¿no?, en el pueblo argentino y me parece que es una palabra como muy digna de ser tomada por cualquier canon literario, o sea, como y trabajar con esa palabra, ¿no? Y en ese sentido, un poco la pregunta es ¿cómo se hace memoria cuando existen historias que muchas veces son historias ocultas, que son segundas historias? Cuando hablamos del orgullo, hablamos de la identidad, entonces también me pregunto, bueno, ¿cómo se construye memoria una vez que las identidades muchas veces son dobles? Eso es un poco lo que pensaba, ¿no? Las identidades que son traspuestas, ocultadas, son... Sí, que no terminan siendo la historia oficial hasta el final, en el sentido claro, de lo que se conoce, ¿no? Entonces también hay ahí. Una historia de ocultamientos, un poco. Venía, bueno, a refrescar un poco esto de por qué se conmemora el 28 de junio como Día Internacional del Orgullo LGBT y más. Hay otras personas que incluyen otras letras, yo me quedo con esas, cuestiones teóricas de la academia, pero bueno, yo me quedo por ahí. Y bueno, justamente, como sabrán, Revuelta, Nueva York, 1969, un bar que se llama Stonewall Inn, en donde la comunidad, generalmente, qué sé yo, trabas, dragas, personas negras, personas latinas que concurrían a ese bar, se enfrentan a una represión y hay un punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión justamente se marca una revuelta y se enfrentan a la policía, y se enfrentan a la policía de la justicia. Como dos instituciones que justamente, si mencionamos a la Argentina, mencionamos la memoria como un gran capital, digamos, una gran categoría como para poder trabajar, entra la policía o las Fuerzas Armadas o la represión y entra la justicia también. Y justamente este 28 de junio marca un precedente que es este Día Internacional del Orgullo y también estuve con muchas ganas de decir que el Día Nacional del Orgullo, al menos acá en Argentina, se celebra, hay una referencia de que se celebra el primer fin de semana de noviembre. Y hay dos cuestiones que muchas veces, y no lo escuché en las redes este mes que estuve ahí como viciando a ver qué decían y qué no decían, y me parece como justamente hacer un ejercicio de memoria y decir, bueno, ¿por qué noviembre? Porque no es tan solo, digamos, la vuelta de la democracia que marca, digamos, esa fecha, sino que, en primer lugar, un referente histórico, Nuestro Mundo, que es uno de los primeros grupos activistas homosexuales del país y de Latinoamérica, que nace en 1967 y tiene su aniversario en noviembre. Y esa fecha de fundación, como que en 1992 dicen, bueno, esto es aniversario de esta agrupación, digamos. Y por otro lado, esto que muchas veces no se dice completamente, es que también es una referencia de la memoria de los cuerpos de esa época. O sea, se hacía en noviembre porque al ser verano, los enfermos de VIH y SIDA, y digo enfermos de que se enfermaban, o sea, de otras patologías como neumonía, digamos, incapacidades pulmonares y demás, y justo yo ahora estaba atravesado por una bronquitis y dije como, qué loco, claro, o sea, una persona que está disminuida inmunológicamente tiene mayor probabilidades de contraer un virus
pulmonar, que como es pulmonar, siendo central en el cuerpo humano, te mata. Totalmente. Por eso se hace en verano. O sea, por eso se hace, bueno, en fechas de primavera, de verano, ¿no? No se hace solamente, digamos, por una cuestión histórica, sino que también tiene que ver con una cuestión de cuidado hacia la misma comunidad. Y con lo regional, concretamente, digamos. O sea, con estar claro, en este lado del mundo. Claro, con esta parte del sur, digamos, del planeta, que acá estamos, que tenemos calor o sea, en noviembre hace calor y tenemos frío en esta etapa del año. Sí. Y vos ves, digamos, y ahora están todos vacacionando. Claro, en el Mundial de Clubes, viste que están haciendo problema porque los jugadores dicen, che, es mucha exigencia jugar con este calor y encima el calendario de fechas que tienen. Bueno, es lo mismo. Sí. Entonces, justamente en este sentido, yo pensaba, qué loco esto de la memoria y de la historia, porque nos hace pensar que han pasado muchos años y... O sea, o al menos desde el siglo XX, ¿no? Digo, los que contabilizamos decimos, ha pasado como que sea, 70 años, en 1969, el primer grupo, entonces son 30, 55. Bueno, 55 años de una historia, digamos, de activismos y demás. Y yo ahí pienso, en realidad, y esto lo decía Loana Berkin cuando se legaliza la ley de identidad de género, decía, en realidad esta ley tiene la misma edad que el Estado argentino. Ella coloca esa frase para decir justamente, esto era una deuda, pero no con nosotras, dice. En realidad era una deuda, o sea, en una parte sí, ¿no? Dice, es una deuda con la comunidad, pero también era una deuda contra el mismo Estado. O sea, el poder nombrar a sus mismos ciudadanos, al menos para los que consideramos que, en primer lugar, el Estado algo de sentido tiene, y en segundo lugar, lo queremos derrocar para crear otra cosa. Es como que decimos, bueno, nos estamos salteando un paso, chicos, porque si el mismo Estado, o sea, contradecía las identidades, nosotros que lo vamos a derrocar y esas identidades van a quedar en la nada también. Y en ese sentido me permití traer, en realidad esto lo voy a utilizar de referencia. Estoy avanzando rápido porque digo, bueno, tengo que llegar a mi punto de esta columna. Justamente me permití utilizar de referencia, que, o sea, acá no me voy a poner a hacer sociología, que me encantaría, mi segunda forma de vivir, digamos, los comentarios y de vivir la lectura de la sociedad, pero justamente existe el Censo Nacional de la Diversidad Sexual, que salió 2023-2024, no recuerdo bien la fecha, creo que los preliminares estuvieron en el 2023 y después en el 2024 estuvieron los oficiales. Uh-huh. Y en ese censo se marca justamente las deudas que existen en términos de política pública, que van más allá de las políticas de identidad. O sea, porque yo las entiendo las políticas de identidad, pero muchas veces no reconocer que existen faltas en la política pública y muchas veces decir, bueno, si la educación es abierta para todos, si existe ley de educación sexual integral, si existe... si la salud pública es para todos. Claro, la salud pública es para todos. El trabajo, no, en el trabajo no existe discriminación. No, hemos tenido años de, llamémosle, un progresismo nacional. Escuchaba lo que decías al principio, acerca de que todo lo que se encuentra opuesto, digamos, ahora al gobierno nacional, nos une en esta ancha avenida. Y justamente creo que la ancha avenida es un poco criticable, por lo menos si no podemos pensar que tenemos que trabajar no tan solo para que la comunidad tenga como una visibilidad, un reconocimiento, sino ponernos a trabajar en serio en reconocer otras deudas que quizás no son históricas, pero por lo menos dentro de este Estado que prometía, digamos, cierta progresividad en los derechos, no cumplió. Como por ejemplo la escolarización primaria y secundaria completada en la mayor parte de la comunidad trans. Digo, datos que salen del censo. Y ahí yo decía como, claro, pasa que somos unos ridículos, ¿no? En algún punto yo cuestiono, obviamente, a parte de la comunidad, a los maricones, a los gays, qué sé yo. Y yo digo, che, muchas veces los varones, al menos los varones cis, tenemos un problema. Y es que es muy fácil muchas veces ocultarse en la heterosexualidad, por ejemplo, pasar desapercibido.
es muy fácil pasar desapercibido cuando no te tocan algo que para vos sea crucial. Claro. Y es muy fácil, escuchaba en la entrevista de Mariana Pichot, vamos a citar como a grandes referentes nacionales, ¿no? O sea, referentes al menos en la comunicación, de lo que hacen, en su comedia, sin ponerla como referente al feminismo, que ya dijo que no busca hacerlo en sí mismo, ¿no? De decir, che, o sea, muchas veces la cofradía o la fraternidad entre los varones hace que se olviden a quién tienen enfrente, porque claro, si total son dos tipos dándose la mano y saludándose y dicen, hermano, ¿cómo estás? Y en ese sentido, yo decía, existe, digamos, esta cosa de llamarnos comunidad, también implica moverse como comunidad, hacerse comunidad, esperarse comunidad, y estar, digamos, poniendo el cuerpo frente a los contextos violentos, poner el cuerpo frente a la visibilidad, a los riesgos, a los costos, a las pérdidas que muchas veces tenemos, y que muchas veces como que se toma la posta, y no digo acá en San Juan, digo, creo que pasa no específicamente con nuestras propias agrupaciones, con nuestras propias organizaciones, sino pasa en la escuela, pasa en el trabajo, sí, que pasás desapercibido, que decís, che, no quiero presentar a mi pareja porque tal, o díganme de determinada manera porque tal motivo. Y cuesta mucho esta cosa de que en realidad, y un poco citando al MBL, ya les explico por qué, no existe lo de salir del closet. Es un privilegio. Y el MBL dice, no me hablen de salir del closet, y lo recuerdo porque lo leí en un gran libro que me prestó un compañero de sociología. Bien. Dice, no me hablen de salir del closet porque yo no tenía muebles en mi casa. Y yo creo que en ese sentido es un privilegio. Y renunciar al privilegio, hacer una militancia política y cultural que no sea encubierta, es un trabajo de memoria, es un trabajo de presencia, pero también es un trabajo de crítica, digamos. De decir, che, de repente antes decíamos, y lanzo esta y vos me contestás, David, porque es un trabajo de crítica, porque antes decíamos, no, que no se metan los partidos en las cuestiones de las organizaciones de la comunidad, pero dijimos que no se metan los partidos y ahora hay gente dentro de la comunidad que está muy a favor del gobierno nacional. Entonces a mí me preocupa. Cuando los que denuncian muchas veces los casos de violencia, los que denuncian la política que está llevando a cabo el gobierno nacional son los mismos partidos, digamos. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos memoria, si no tenemos presencia y si no ponemos el cuerpo ahí? Creo que la frase más conocida en el mundo entero alrededor de la memoria es: un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia, ¿no? Y hay mucho de eso, sobre todo en la última parte que decís, esto de dentro de la comunidad, muchas personas apoyando a un presidente que, digo, hay que leer entre líneas, porque en su discurso, por lo menos antes de asumir, en su discurso no odiaba a la comunidad LGTBI, pero sí, si lees entre líneas, había un discurso de vamos a ir en contra de todo lo que han podido conquistar. Bueno, vamos a ir en contra de todo eso, y que después es representante de las ideas que, no sé, como de las ideas de terapias de conversión, por ejemplo, digamos. O sea, claro. Es representante de esas ideas, ¿no? Entonces, y volvemos a la memoria. ¿Qué sé yo? Volvemos a la memoria. Bueno, en Argentina hace mucho que no sucede, pero qué sé yo, vas a Estados Unidos, donde todavía las terapias de conversión son parte del día a día para Estados Unidos, ¿no? No sé, te meto ahí un pequeño chivo. Mi colega, colega de Momentos en Prosas, colega del equipo Slam,
Sol Galoviche, ella hace relaciones internacionales, sacó Ujú. hace poco un artículo acerca de COSIE, que son este tipo de prácticas de conversión, Ujú. y creo, quiero, no, voy a tratar, o sea, estoy haciendo muchísima memoria fina, creo que Argentina no tiene legislación de prohibición frente a eso. No tiene, pero no hay moneda corriente al No, no, respecto. no es moneda corriente, pero no hay prohibición. No, claro, sí. O sea que es como que hay una laguna legal muy grande de que podría llegar a pasar y... Claro, Esas son claro. las preocupaciones y los miedos. Y sobre todo en una provincia como San Juan, que no está adherida ni siquiera a la nueva ley de salud mental. O sea, digo, no hay legislación al respecto, pero además San Juan está en un limbo de situaciones en las que en cualquier momento un psiquiatra dice, no, bueno, creo que es DM5 el libro de... Sí. Bueno, el DM5 no sirve de nada, vamos a decidir qué trastornos existen en el mundo y de repente decide tener un trastorno homosexual, ¿no? O sea, digo, como Sí, una sí, cuestión de... Porque sí. En el libro de patologías mentales sale el lesbianismo. Claro. Hay un libro de los 90, Claro. cuando no se sacaba todavía. Previo al 91. Claro. Sí, sí, sí. Yo tengo una copia y Mirá. dice lesbianismo. Claro. Entonces, digo, Siempre nos tentamos. hay como muchas cuestiones de pensar y repensarse como sociedad a partir de la memoria, que me parece importante, y después esta discusión que la podemos como presionar un poquito en esto de, bueno, la comunidad, ¿es necesario que sea completamente homogénea? No, pero más o menos que discutamos dentro de las cuestiones mínimas lógicas, ¿no? Sí. Porque si estamos discutiendo de apoyar políticas públicas, porque por más que los libertarios digan que quieren abolir el Estado, todos los caminos con los que quieren abolir el Estado son políticas públicas, Claro. hasta el final. Si estás apoyando políticas públicas que van en contra de la misma comunidad, y bueno, no está dentro del criterio de lo lógico. Sí. Y ahí empieza la discusión, me parece, de en qué situación estamos hoy. Claro. Pero es solo un precedente, creo que hay mucho ahí para desgranar, digamos. Hay muchísimo para desgranar. Recuerden que esto no es poesía, entonces... y no es nada, no, mentira. No, como dije, no vengo a hacer sociología, me encantaría. Ya hago una columna de socio con ustedes, Excelente. de otro análisis, de otro tipo de cosas. Pero sí quería como decir un par de cosas respecto de eso. Creo que esa homogeneidad también hay que dejarle de buscarla en la alegría. A ver, me interesa tu punto. Porque yo recuerdo el 1 de febrero de este año, yo estuve frente a la rotonda de las Heras del Libertador Uh-huh. y no recuerdo exactamente quién, pero se subieron a decir, che, o sea, de repente lo que está pasando no es tan solo una cuestión de celebrarnos, festejarnos, amarnos como comunidad, que yo no niego que eso suceda. Pero también hay una realidad. No todos somos amigos de todos. Uh-huh. No todos somos amigues de todos. De todes. Vamos a hacerlo. Me molesta mucho la corrección política, pero también me la hago a mí mismo. Por una Sí, cuestión de... Bueno, pero la autocorrección política sí, me sí, parece que está está bien. pero quiero decir, dijeron, che, no todos estamos alegres, no todos estamos felices. Hay mucho enojo y hay que poder organizar ese enojo y hay que poder organizar qué vamos a hacer cuando terminen de venir por todo. Y por más de que nos amemos entre nosotros, el amor, digamos, entre amistades o entre familia nos salvó a muchas otras personas que también han sido perseguidas, que también han sido violentadas por las fuerzas del Estado o por las fuerzas que en nombre del Estado lo han realizado. Entonces, esto creo que nos sirve para, bueno, seguir diciendo, che, hay que frenar el desfinanciamiento de las políticas de género, hay que seguir garantizando el acceso real al trabajo, a la salud y a la educación. Hay que sí, seguir construyendo redes comunitarias y un poco ahí es donde me quería parar para ir cerrando lo que tenía para hoy. Y es una cuestión quizás autorreferencial, pero es, bueno, ¿cómo contamos historias en la literatura sabiendo que vamos a pertenecer o no pertenecer a un canon que le llamamos, que yo le voy a llamar poesía queer? Bien. A falta de no querer llamarle de otra manera, bueno, poesía hecha por personas de la comunidad, como que si nos ponemos categoriales.
Y a mí me parece que, bueno, es una práctica justamente interesante, es una práctica de lucha. Todos los autores que, por ejemplo, trato siempre en la columna es un poco eso, torcer un poco la palabra que alguna vez nos excluyó, torcer un poco las historias que sabemos que son las convencionales. También es una forma de ponerse en el centro de la escena, ¿no? De hacer una política personal, una política poética personal, un manifiesto, eh, y combinar un poco lo que es esa reflexión acerca de la política, de lo literario y del cuerpo y del lenguaje y de quienes tenemos, y como creo que también dije en la primera columna, contar historias que vengan de nuestros grupos, de nuestras clases sociales. Y en ese sentido es como, bueno, ¿qué implica hacer esta clase de poesía que le vamos a llamar poesía queer, ¿no? Eh, la gente de letras de poesía queer me van a matar, pero bueno, yo quiero decir esto, simplemente buscar un lenguaje no hegemónico, habitar esas palabras, ¿sí? Habitarlas a través de lo que nos pasa, ¿no? Porque, o sea, que ahí es donde está el ejercicio de memoria, frente a un cuerpo que ha sido patologizado, que ha sido castigado, que es escondido aún en varios rincones del país, digo, volverse parte de demostrar una historia que tiene cierta ternura, que tiene fragmentos de otras formas de vivir el amor, de otras formas de encontrarse con el propio cuerpo. Y es una historia que no busca justificar tampoco, que no busca renunciar, quizás sí denunciar a paradigmas perdidos o paradigmas absolutos, pero que justamente es una historia acerca del deseo, es una historia de las fiestas más o menos clandestinas, es una historia de las fiestas de ropas prestadas, de ese amigo, de esa amiga, es una historia de besos robados, de guiños clandestinos. Y a mí ahí es donde me gusta quizás encontrar el amor, no en la misma comunidad. En la comunidad hay que organizarla, hay que organizar el enojo, hay que organizar las capacidades que tenemos, que son millones. Digo, para sobrevivir se han realizado millones de cosas. Entonces digo, ¿cómo no vamos a tener capacidad para, no sé, agarrar y plantarnos enfrente de una política pública y decir, che, no, esto no lo pueden sacar? Cosa que sucedió hasta hace poco incluso con la ley de VIH y tuberculosis. Y justamente creo que eso es hackear, si se quiere, con las historias no sé, de todos aquellos amigos, de todos aquellos familiares que pertenecen o pertenecieron a la comunidad, que están ahí. Digo, historias que refieren a, bueno, cómo perdimos a la gente en los 90, debido, por ejemplo, a la falta de acción del Estado frente a un virus que nadie sabía muy bien qué hacer en todo el mundo. Entonces, esa clase de cosas es un poco lo que me lleva a decir, hay que responder al silencio. Hay que responder con esta trinchera que es un poco, yo sé que la palabra trinchera es un poco romantizada, pero justamente es, ¿qué armas nos quedan? Y no quiero traer acá a alguien que venga a hablar específicamente de izquierda porque yo me inmolo acá mismo, digamos, ¿no? digo lo que pienso acerca de las trincheras y las armas, pero justamente es, bueno, ¿qué trincheras nos quedan si no es la palabra, si no es contar otro tipo de historias? Y si no es justamente esto que yo siempre hago, quizás en los talleres literarios, que es, ¿a quién le dedicarías una carta de amor aun cuando sabes que no la está leyendo? Y en ese sentido, volver a la frase de uno de los grandes, militante, bastante, o sea, un escritor como pocos, aunque poca literatura escribía, creo, no he podido investigar mucho, que es Carlos Jáuregui, ¿no? En una frase que no es o sea, es una frase que también muchos conocen, pero a mí me gusta particularmente mucho. Porque recupera una frase, una palabra que nos han robado incluso, que es: el origen de nuestra lucha está en el deseo de todas las libertades. Así que yo quiero ir al cierre, quiero leer un poema para despedirme, pero te quiero dejar el espacio por si querés decirme algo. A mí me parece que hay una, o siempre lo he pensado, acá en San Juan he tenido muy poca militancia en el movimiento,
y en la comunidad, entonces no intento ser muy respetuoso con eso, ¿no? Porque hay que organizarse, hay que estar, hay que ponerle el cuerpo. Pero sí discutía mucho en Mendoza esto, que tiene que ver con la raíz de hablar de la alegría, ¿no? De esto de que nos quiten la alegría. Bueno, no sé, yo me paro en un lugar en el mundo donde la felicidad es la lucha, la alegría es la lucha, o sea, luchar es lo que te da alegría, Claro. no festejar. Que está todo bien y la entiendo y, no sé, defendería las marchas del orgullo frente a quien se pare a decir que alguien no se tiene que vestir o hacer como, digo, y esa alegría la amo y fui parte y sigo Claro. siendo parte de eso y no va a cambiar eso en ningún momento. Ahora, que esa parte no nos confunda, que es la única alegría que existe, y que la alegría que realmente nos representa como comunidad tiene más que ver con la lucha y con una resistencia que no para nunca. Y Claro. esa trinchera de la que vos decís, también me parece que es una trinchera que muchas veces elegimos para luchar, pero la mayoría de las veces estuvimos obligados a estar en esa trinchera. Claro. Y no nos quedó otra. Claro, Entonces, claro. me parece que también hay que hacerse cargo de esa trinchera, desde ese lugar. Y desde ese lugar luchar por las libertades y por un montón de cuestiones que ahí lo leías en esa frase, muchas veces fue solo el deseo. Porque no hubo más que deseo. Sí, sí, Porque sí. no pudimos más que deseo, digamos. Claro, no pudimos más que imaginarnos, Claro. desear otra cosa. Claro, claro. Entonces, nada, como que me parece que que eso tiene que quedarnos por lo menos pululando, ¿no? Esta cuestión de la alegría está bien y está buenísimo sentirnos orgullosos de esa alegría, pero es más. Y hay que hacerse cargo que es más. Sí, sí, como toda la vida, un poco también, ¿no? Sí, sí. A eso va el último poema de cierre. Qué hermoso, mira. Sin saberlo te di el pie. A ver. Rellenando el espacio. Bueno, si querés escribirnos y contarnos qué onda con esto, podés hacerlo en nuestras redes sociales, pero también nos podés escribir al WhatsApp de La Condado, que es 264-673-4189. ¿Le di el tiempo necesario o puedo seguir hablando? Si quieres, sigo hablando. Acá estoy. ¿Estamos? Listo. Bueno, este último poema, por eso dije que iba a cerrar un poquito autorreferencial. Este es de mi libro publicado en el 2023, El fuego que nunca apagamos, editado por Felipe Echeverría, de Abdullah Libros, persona a la que aprecio mucho. Y esto dice así: Fuego. Frente a tu falta de opinión política te contesté: ¿quién dice que no podemos hacer la revolución desde la cama? Me dijiste: yo no pienso en eso, en revoluciones y en besos públicos, y me reí. Solo yo sabía, a diferencia tuya, que estando juntos podía enfrentarme a cualquier revolución, salir lastimado y aún así pensar que habíamos ganado, que después de cada tarde, calles y marchas, nada era más importante que prendernos fuego todo. Esto no es poesía y nos despedimos así. Desperté asustado